Y estamos agradecidos al Señor, amados hermanos, porque a lo largo de estas semanas, en su gracia, nos ha permitido avanzar con estudiar las Escrituras, meditarlas, y el libro de Romanos es muy importante porque trae todas las verdades de la salvación, del evangelio, de nuestra vida en Cristo Jesús, para nosotros poder aprenderlas. Y habíamos visto en las reuniones pasadas, comenzando desde que es el evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y vimos cuán necesario es para cada hombre sobre la faz de la tierra conocer el evangelio de la luz en nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de salvación, ¿no? Decía el capítulo 2, no hay ninguno justo, ni uno justo. Todo hombre necesita la salvación en Cristo Jesús. Y vimos también cómo viene esa salvación por medio de la justicia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él es el único que puede darnos la justicia de Dios por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe somos salvos y recibimos esa justicia. Y esa justicia vimos la semana pasada que trae un efecto muy importante en nuestra vida, la paz de Dios, porque nos reconcilia con el Señor y nos trae esa paz profunda en ese derramamiento del amor del Espíritu de Dios en nuestras vidas, y nos da fortaleza para pasar todo lo que son las tribulaciones, las pruebas, nos llena de paciencia. Así que una de las cosas que estuvimos viendo la semana pasada fue al final del capítulo 5, una como comparación, las cosas que hemos recibido en esa naturaleza de Adán. Nos vimos que por ese hombre Adán pasó el pecado a todo el mundo, pero que en Cristo hemos recibido salvación, ¿no? Y era como una pequeña comparación. Adán reinó la muerte por el pecado, pero en Jesucristo reina la vida y la salvación por medio de él. En Adán, en ese primer hombre, por un pecado, ¿verdad? Por una sola transgresión vino la muerte a muchos, pero por Cristo, por un solo hombre, ha venido el don de la gracia para muchos. Así que podemos ver qué precioso que lo que nos vino de nuestros padres en la carne de la naturaleza adámica, en Cristo Jesús ha podido ser restaurado. En Adán vino muerte, en Jesús vino vida. En Adán vino el pecado, en Cristo viene la reconciliación. Y yo quisiera comenzar en esta noche con los últimos versos que leímos la clase pasada, y vamos a entrar, después de leer esos versos, al capítulo 6. Y yo quiero invitarte que estos capítulos del 6 al 8 los leas después de las reuniones, y antes léelos y medítalos, porque estos capítulos nos hablan de nuestra unión con Cristo mismo cuando Él viene a nuestras vidas, y toda la obra de liberación que Él hace en nosotros del pecado, de la ley que también esclaviza, y nos enseña cómo vivir en esa nueva vida que Jesús nos da. Y esto es de esencia para nosotros y de mucha importancia, porque muchos de los problemas de nosotros los creyentes es porque hay partes de la Escritura tan esenciales que no las llegamos a conocer o no las conocemos en profundidad. Pero estos capítulos de 6 al 8
de Romanos, yo le pido al Señor que de verdad nos alumbre a ti, a mí, a cada uno de nosotros, que nos lleve a un mayor conocimiento de lo que Él nos ha dado en Él mismo y cómo Él nos llama a vivir en Él. Entonces, quisiera comenzar en Romanos 5:20 y está hablando de que a causa de la ley vino la abundancia de pecado. No dice en el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, el Señor dio la ley a través de Moisés y esa ley enseñaba qué era pecado, ¿no? ¿Cuáles eran las acciones que constituían pecado contra el Señor? Entonces, obviamente, antes de la ley había pecado, pero no se podía inculpar porque no había nada para poder inculpar a alguien de tal cosa como pecado, aunque lo era. Pero con la ley se podía inculpar, se podía culpar a alguien de haber hecho tal o cual pecado, porque ya la ley lo establecía. Era una ley buena, era santa, ¿no? Y reflejaba la santidad del Señor. Pero dice, viene la ley, entonces abunda el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó también la gracia de Dios. Siempre hubo provisión de Dios para el pecado. En el antiguo pacto era por medio de la sangre. Había provisión, había, y apuntaba a la al verdadero sacrificio que iba a venir en Cristo Jesús. Ahora el verso 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado sobreabundó y reinó para muerte, ¿verdad? Porque una de las cosas que la ley decía es que la paga del pecado es la muerte. El que peca tiene que pagar por su pecado y la manera que tiene que pagar por su pecado es muriendo. Eso era lo que la ley decía, ¿no? Y la paga del pecado es la muerte. Pero dice que el pecado reinó para muerte, pero en Cristo Jesús la gracia de Dios reina para justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que está hablando de que el pecado abunda, pero en Cristo abunda la gracia también para salvación. Y muy importante porque en lo que vamos a ver realmente, en muchas maneras o en algunos momentos, hay personas que han opinado que como abunda la gracia para perdón, entonces se puede pecar. Y vamos a ver exactamente que Pablo expone lo contrario. Vamos a entrar aquí al capítulo 6, vamos a leer del 1 al 5 y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Pero la idea no es que porque abunda la gracia, se puede abundar en el pecado también en nuestras vidas. Y Pablo lo descarta haciéndose él primeramente esa pregunta. ¿Qué diremos? ¿Podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde, en ninguna manera. El pecado abunda y abunda la gracia, pero esa abundancia de pecado y de abundancia de gracia no es para que el creyente pueda pecar libremente, no es para eso, porque entonces ahora él nos va a explicar por qué no se puede abundar en el pecado y a la vez en la gracia.
Y en el verso 3, perdón, en el verso 2, él dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, aquí él habla de los que hemos muerto al pecado, y los que hemos muerto al pecado, pues ya no podemos vivir en él. ¿No? Vamos a acordarnos de esta frase, los que hemos muerto al pecado, los creyentes hemos muerto al pecado. Espiritualmente hablando, a los ojos de Dios, nuestra posición cuando venimos a Cristo es que morimos al pecado. Ahora el verso 3 en adelante nos va a explicar cómo sucede esa muerte. Entonces dice en el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y aquí el bautismo, amados hermanos, yo por mucho tiempo usé estos versos para el bautismo en agua. Cuando alguien se iba a bautizar en agua, yo siempre leía estos versos. Y sí, en parte son aplicables, pero la esencia de estos versos está hablando de nuestro bautismo en Cristo. Esa palabra bautizar en la Strong viene a ser empapar, quedar completamente mojado, completamente sumergido, entrado en el agua, en estar, otra palabra que se usa ahí es abrumado, que quedas completamente empapado. Y cuando la palabra habla, los que hemos sido bautizados en Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas y abrimos nuestro ser y el Señor viene, no solo es que Él viene a nuestras vidas y nos regala esa nueva vida, ese nuevo nacimiento, es que también nosotros entramos en el Señor, entramos en su vida. ¿Verdad? Somos bautizados, somos completamente empapados de Él, cubiertos por Él, mojados por Él, llenados, entramos en Cristo Jesús. Entonces, qué precioso, porque todo esto es en el espíritu. Físicamente no está operando nada de eso, pero espiritualmente los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, amados hermanos, y Él viene a nuestras vidas, realmente nos hacemos uno con Él. Hacernos uno con Él es identificarnos, ¿verdad? Ponernos en el mismo plano que Él. Bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Tres cosas. Ahora, estamos hablando en el plano espiritual, en el plano posicional. Cuando usted lee sobre estos versos, siempre encuentra eso, el plano posicional. Yo lo menciono más como espiritual, no sé si eso es más asequible de entenderlo más fácilmente, pero espiritualmente entramos en Él, somos sumergidos en Cristo y nos hacemos uno con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Luego vamos a las aguas bautismales, luego entramos al bautizo en agua, eso viene después, pero el bautizo en agua es solo una representación de lo que ya ha sucedido internamente en nuestras vidas, que ya nosotros nos hacemos uno con el Señor. Él murió, nosotros en Él morimos. ¿A qué murió el Señor? Él murió al pecado.
Él, al cargar todos nuestros pecados sobre él murió al pecado. Él pagó lo que se tenía que pagar por el pecado con su vida. Murió. Y esa era la paga por el pecado. Ahora, en él nosotros morimos. ¿A qué murió? Murió al pecado, ¿verdad? Pagó la deuda. No tiene más que ver con él. Cuando nosotros venimos a él, pagamos esa deuda y no tenemos más que ver con el pecado. Espiritualmente hablando. Y lo digo espiritualmente hablando porque luego vamos a ver la parte práctica en la vida del creyente y hay luchas, pero lo que Dios ya ha llevado a cabo, amados hermanos, yo le ruego que nos ilumine, que nos haga entender cuántos creyentes llegamos al Señor con tantos hábitos, costumbres, adicciones, pero Dios hace una obra espiritual tan grande y esa es la obra que nosotros no solo queremos conocer, sino que queremos vivir en ella. Queremos vivir en esa realidad que Él ya ha hecho para nosotros. Entonces dice que el que ha sido bautizado en Cristo ha sido bautizado en su muerte y en su sepultura y en su resurrección para que nosotros también andemos en nueva vida, ¿no? Morimos con Él, somos sepultados con Él y resucitamos, nos levantamos con Él para andar en nueva vida. Esa es nuestra realidad en Cristo Jesús. Esa es nuestra realidad. Y le queremos decir al Señor que lo creemos y que queremos que Él nos alumbre, nos llene de su luz en esta verdad para aprenderla para nuestras vidas y para dársela a otros, para dárselas a cada hermano, a cada hermana, a cada hijo de Dios que recién viene al Señor. Vamos a ir al verso 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Iguales en su muerte, iguales en su resurrección. Es que somos en Él, somos por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, iguales en su muerte. A lo que Él murió, yo he muerto. A lo que Él murió, tú has muerto. Él murió al pecado, no solo que cargó nuestros pecados sobre Él, sino que murió al pecado. Con eso Él pagó, con eso Él quedó libre de volver a pagar por el pecado. Murió al pecado. Nosotros también, cuando venimos al Señor, no solo que Él pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, sino que Él de aquí en adelante nos pone en una relación completamente diferente con el pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora no somos esclavos, hemos sido libres del pecado y tenemos un diferente dueño, un Señor, un precioso Señor. Y nuestra relación con el pecado es que hemos muerto al pecado. Siempre me recuerdo cuando leí de San Agustín, y San Agustín fue un hombre que tenía problema con las mujeres, y una vez él salió a la calle y una de las mujeres que lo reconoció y le empezó a llamar, hey, Agustín, Agustín, y él empezó a correrse. Y la mujer lo empezó a perseguir y él decía, yo he muerto al pecado, yo estoy muerto al pecado, he muerto. Y nuestra relación con el pecado en Cristo Jesús, espiritualmente hablando, posicionalmente hablando, es que hemos muerto al pecado, hermanos. Esto es una verdad grande. Es una verdad grande. Vamos a ver luego la parte práctica, porque en la parte práctica va a haber luchas de acuerdo a los hábitos y costumbres que traemos de la vida vieja. Pero la verdad es que el Señor nos ha hecho libres en Él. Y esta es la realidad que queremos creer
con toda la fe de nuestro corazón, porque así las escrituras nos las enseñan. Semejantes somos en su muerte y en su resurrección. En su muerte hemos muerto a todo lo que él ha muerto, y en su resurrección nos levantamos en la vida nueva que es en él, en el mismo espíritu que lo levantó a él de la muerte. Es el que nos levanta hoy a nosotros con su poder. Ahora vamos a ir al verso 6, amados hermanos. Este verso 6, yo le pido al Señor que quede sellado en nuestros corazones. Seguimos en el plano posicional, lo que somos ya a los ojos de Dios y lo que es nuestra realidad espiritual, porque eso lo ha ganado Cristo en la cruz del Calvario. Dice, sabiendo, esa palabra sabiendo es que hoy, en este momento, estamos en conocimiento. Y fíjese, ese conocimiento no se queda igual, porque conforme nosotros vamos caminando en el Señor y vamos viviendo situaciones, experimentando circunstancias y continuamos en la fe, creyéndole a Dios, ese conocimiento también se va alumbrando más y más. Y eso es lo que nosotros queremos, que ese conocimiento de la realidad de Cristo en nuestras vidas sea más y más, sea a más. Dice, sabiendo esto, en conocimiento de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, el viejo hombre, nuestro viejo hombre, Efesios y Colosenses también nos hablan del viejo hombre, pero ahí vamos a ver la parte práctica. Aquí estamos viendo la parte delante de los ojos de Dios. La realidad que él ha ganado para nosotros es esta, que el viejo hombre, ese hombre lleno de vicios, lleno de todo lo que traíamos de la vida anterior, ha sido, que dice, crucificado con Cristo, ha muerto con Cristo en la cruz. Dice, el hombre viejo fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese cuerpo del pecado, para que sea destruido, esa expresión cuerpo del pecado, es esa capacidad que tenemos nosotros, amados hermanos. Innatamente, el hombre natural tiene esa capacidad innata de pecar, de ir por lo malo, de ir por lo que es contra el Señor. Naturalmente también hacemos cosas buenas y decidimos por cosas nuevas, por cosas buenas, perdón, pero la capacidad de poder cometer todo lo que es en ofensa al Señor, esa es la capacidad del hombre viejo, del hombre natural, del hombre sin estar regenerado por el Espíritu Santo. Y dice que ese hombre, ese viejo hombre fue, no dice que va a ser o que algún día será, amados hermanos, no dice que va a ser, fue crucificado juntamente con él para que no sirvamos más al pecado. No servimos más al pecado. Ese hombre fue crucificado, fue muerto. Nuestro hombre viejo fue muerto en la cruz y no servimos al pecado más. Nosotros servimos a Cristo. Podemos, sí, cometemos errores, hacemos cosas que no debemos, pensamos lo que no debemos, decimos lo que no debemos, pero no servimos al pecado. ¿Podemos ver la diferencia? Podemos ver la diferencia. No servimos al pecado. Si el creyente peca, tenemos la sangre del Señor que nos limpia de todo mal, que nos limpia, aún nos limpiará de todo mal. Pero
esa capacidad de pecar ha sido rota en nosotros, ha sido desarmada en nosotros, porque ese hombre viejo ha sido crucificado. Glorioso Señor, amados hermanos, de cuántas cosas nos ha costado a nosotros luchar tanto cuando hemos venido a Cristo, de repente vicios, adicciones. ¿Cuánto creyente hay con adicciones de diferentes tipos? Las que se ven y las que no se ven. Pero queremos conocer esta realidad, que el Señor ha crucificado el hombre viejo de cada creyente y lo libera de ese poder del pecado, lo libera. Dice el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Nosotros hemos muerto con él en la cruz. Por medio de él, ¿verdad? Hemos pagado la deuda del pecado. Estamos muertos al pecado. No tenemos nada que ver con él. No tenemos nada que ver con él. Dios nos ha hecho libres en Cristo Jesús para poder vivir para él. Para poder vivir. Por ejemplo, amados hermanos, esta es una cosa muy importante de nosotros continuamente seguirla meditando porque queremos hacerla nuestra. Queremos hacerla nuestra realidad. Yo le ruego a Dios que eso se haga más y más en nuestra vida, porque a cuántos hermanos muchas veces vemos luchando de tal manera, agobiados, no pudiendo salir de tales o cuales situaciones, pero entonces prediquemos esta parte. Esta es nuestra realidad en Cristo Jesús, delante de los ojos de Dios. Él nos ha liberado y nosotros, en nosotros, Él rompe todo poder del pecado en nosotros, todo vicio, todo hábito, toda adicción es disuelta por el poder de Cristo para nosotros servir a Dios y nunca más servir al pecado. Ahora, ¿lo creemos? Sí, lo creemos. Es nuestro, es para cada creyente, pequeño, grande, en el momento que esté de su vida en el Señor. Ahora dice el verso 9, sabiendo nuevamente, en conocimiento de, conociendo esto, dice el verso 9, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo venció la muerte, ¿verdad? ¿Cómo la venció? Porque se levantó con poder. Nunca nadie antes de Cristo se levantó con poder de la muerte. Nunca nadie pudo, ni nunca nadie podrá. Él ha sido el único que con autoridad dijo, nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. Él resucitó de los muertos para nunca más morir. La muerte ha sido sometida a él. Él ha tomado esas llaves. Ya no hay en los creyentes el temor a la muerte. Hasta antes del Señor había temor a la muerte. Hoy ya no hay temor a la muerte porque él venció la muerte. En él estamos en vida eterna, en vida abundante. Ahora dice, en cuanto murió, al pecado murió. Él murió al pecado y nosotros hemos muerto al pecado. Él vive y nosotros vivimos en él. Qué precioso es esto, amados hermanos. Dios mismo lo ha dejado registrado para que nosotros, no solo en esta porción, hay otras porciones de la Biblia que también hablan de eso, pero en Romanos nos los explica de tal manera que el Señor nos ha hecho completamente libres en él y ha roto, ha desarmado todo el poder del hombre viejo en nuestras vidas
para que no vuelva nunca más a señorear el pecado en nuestros corazones ni en nuestras vidas. Ahora, vamos a ver un poquito acá la lucha práctica, porque esto es espiritualmente. Entonces nosotros podemos decir, pero ¿por qué si el Señor ya me liberó, verdad, de esa capacidad de poder pecar, de que yo sirva al pecado? ¿Por qué entonces aún se levanta en mí la ira y digo todo lo que me da la gana y reacciono con cólera y ofendo? ¿Por qué se levanta en mí el deseos impuros, pensamientos? ¿Por qué? Bueno, es que aún quedan, ¿verdad? Todas esas hábitos, costumbres, rezagos que traemos de la vida vieja aún están ahí y necesitamos que esa vida nueva, que es nuestra realidad en el Señor, crezca y se nutra para que todo lo que aún ha quedado de la vida vieja, del hombre viejo, pueda seguir menguando. Aquí vamos a ver un poquito en el verso 11 al 13, del 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En esa realidad queremos vivir. Entonces nos vamos a considerar lo que somos, muertos al pecado y vivos para Dios. Por lo tanto, estando muertos al pecado y vivos para Dios, no vamos a dejar que el pecado se levante en nuestras vidas y nos señoree, se adueñe de nosotros. No, vamos a someterlo, vamos a despojar a ese hombre viejo completamente. Quiere levantarse, pero en Cristo Jesús vamos a permitir que la nueva vida se nutra, se fortalezca, sea vivificada continuamente para que ese hombre viejo cada vez esté más débil, hasta que mengue completamente. Siempre va a estar ahí, pero dependiendo de cuánto es la vida del Señor en nosotros, mengua, va disminuyendo. Siempre vamos a tener esas dos naturalezas, pero va menguando. Por eso dice ahí el verso 12. Aquí viene esta parte práctica. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si nosotros estamos muertos al pecado y vivos para Dios, ya no vamos a permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. Nosotros ya no le pertenecemos, pertenecemos a Jesucristo. Entonces, en nuestro cuerpo no vamos a permitir que se levante, ¿verdad? Si yo era una persona que continuamente me llenaba de ira y vociferaba cualquier cosa, en Cristo Jesús, pues voy a nutrirme de la palabra, saber que lo que tiene que haber en mi corazón es el cántico al Señor, el agradecimiento al Señor, que el Espíritu Santo me llene todos los días más y más para que no se enseñoree de mí esa reacción de la cual traigo. Ahora, cuando eso sucede, tengo la sangre preciosa de Cristo que me lava, me limpia y continúo hacia adelante. No caigo, no me voy a condenar. Tengo la sangre preciosa, pero no voy a dejar que el pecado se enseñoree en mi vida. Dice que en este cuerpo mortal no obedezcamos a todos los deseos de pecado. Eso es lo que está diciendo. Cuando se levante el pecado, ¿verdad? Que no lo obedezcamos. Ahora, yo quiero ir contigo y vamos a ver esta parte práctica aquí en Efesios. Vamos a ir a Efesios en el capítulo
Amén. En el capítulo 4, aquí está hablando ya de que esa realidad que Dios ha roto todo ese poder del hombre viejo, ese hombre viejo ha sido crucificado, ha sido muerto, ha sido sepultado. Nosotros nos hemos levantado en esa nueva vida. Aquí está la parte práctica. Vamos a leerla desde el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sabe cómo avanzamos? Nos despojamos. Cuando se levantan los deseos pecaminosos, cuando se levantan todo aquello que no, lo despojamos, lo sacamos, no lo queremos. El despojar tiene que ver con arrancar. Usted lo arranca. Si yo me paso de decir palabras, yo no le puedo decir a mi boca, discúlpame, por favor, no vuelvas a repetir esas palabras tan feas. No, yo tengo que decirle, en el nombre de Jesús, basta. No puedo hablar así. En el nombre de Jesús, no más. Tengo que cambiar esa manera de expresarme, porque eso no es agradable. Y al viejo hombre no se le pide permiso para nada. Lo despojas, lo arrancas. Si yo sé que hay algo que eso me está sacando del camino del Señor, que aún, ¿verdad? De una manera muy disimulada, muy sutil, me está empezando a desviar, yo no le puedo decir, discúlpame, espérate un ratito, unos días más. No, tengo que arrancarlo, tengo que despojarlo, tengo que sacarlo de 2 patadas, porque si no, eso me va a ir para mal. Y queremos que la vida del Señor crezca, amados hermanos. Queremos que la vida del Señor, ¿verdad?, continúe llenando todo nuestro ser y lo que se manifieste sea lo de Él. Y mientras más despojamos a ese hombre viejo continúa menguando, menguando, menguando. Dice el verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos despojamos de lo que no es y nos vestimos de Cristo. Nos vestimos de sus virtudes, nos vestimos de lo que Él es. Queremos que el fruto del Espíritu Santo sea lo que se manifieste en nuestras vidas. La paz, el amor, el gozo, la paciencia, la mansedumbre, la bondad, que eso se manifieste en nuestras vidas. Y acá viene, yo te quiero invitar que cuando tú puedas lo leas, porque son varios versos, pero mencionan las cosas que en la práctica nosotros tenemos que desechar. Menciona la mentira, menciona la ira, el enojo, menciona el robo, menciona las palabras corruptas, menciona la amargura, la gritería, la maledicencia. Yo puedo decir, ay, pero si gritar no es malo, ¿gritar es bueno o es malo? Bueno, la palabra nos dice que es malo. ¿Molestarme es bueno o malo? No creo que sea tan malo. Bueno, la palabra me dice que es malo. La palabra nos dice qué es lo que es y qué es lo que no es. No soy yo y no eres tú. Ah, bueno, pero decir unas palabras bruscas y que ofendan no tiene nada de malo. Bueno, la palabra dice que hablemos la verdad en amor. Hay que decir las cosas, pero hay que decirlas en amor. Y entonces, todo eso lo despojamos para podernos vestir del nuevo hombre. Por eso cuando Romanos nos dice
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es porque se levantan esos hábitos, se levantan quizás costumbres continuas que hemos tenido en nuestra vida, se levantan pensamientos, se levantan sentimientos, que no los dejemos reinar, sino que simplemente los saquemos, los echemos fuera. Aún dice, amados hermanos, este verso, el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Muchas veces decimos, pero ¿qué es lo que la palabra está diciendo acá? Que muchas veces en realidad nosotros ya no debemos presentar nuestras vidas. Por poner un ejemplo, no llevo mi cuerpo, no llevo mi vida para ponerme a discutir sobre algo, para ponernos a discutir sobre algo fuerte, para que quizás uno pueda usar los brazos para expresar cosas que nos debe. Todo nuestro cuerpo lo estamos usando para pecado, ¿verdad? Para ponernos a pelear, para ponernos a discutir, que ya no lo usemos para eso, sino que nosotros aprendamos. Este es un poder ejercitarnos, hermanos, en despojarlo del hombre viejo para que el hombre nuevo sea el que llene nuestras vidas, para vestirnos de Cristo, el no presentar nuestros cuerpos para las cosas que no convienen, sino más bien presentarnos como vivos de entre los muertos, ¿no? En lugar de presentarnos para cosas que no debemos, presentémonos para hacer la obra del Señor, para hacer las cosas del Señor, para hacer lo que lleva a la paz, para hacer lo que conduce a las buenas cosas, pero dice que no presentemos nuestros miembros, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, ¿a dónde van? ¿Qué hacen? Que lo presentemos para el Señor, que nos presentemos nosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia, ¿verdad? En lugar de levantar un dedo amenazador, que más bien podamos decir una palabra que pueda bajar la tensión, que pueda bajar la ira, que pueda, dice que la palabra suave, ¿verdad? Calma la ira, y que el Señor nos enseñe, amados hermanos, porque esa realidad que Él ha ganado en la cruz, nosotros la queremos vivir en nuestra vida diaria, la queremos vivir más y más, que nos ha liberado del pecado para ser siervos de la justicia, para vivir en Él, para presentarnos como vivos de entre los muertos. Y solo quiero ver un verso más en Colosenses, que es la parte práctica de esta realidad que Cristo ha ganado en la cruz para nosotros, al igual que Efesios. Es una lectura paralela. En Colosenses. Amén. En el verso 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Que dejemos, hay cosas que hay que dejar. Esa es la parte práctica. Entender esa realidad que Él ya ha ganado en la cruz. Él nos libera, Él nos hace libres para Él, y luego en la práctica nuestras luchas, lo que se levanta según lo particular en cada una de nuestras vidas, hermanos, despojarlo. Y la palabra nos da la lista de las cosas que hay que despojar. No son imaginarias, ni las deja a nosotros para ver qué es y qué no es. Nos habla, ¿verdad?
la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. No mintáis los unos a los, despojaos, arráncalo, sácalo. Y más bien, vístete del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen se va renovando. Nosotros estamos yendo a más. Estamos siendo renovados en ese conocimiento propio. Estamos siendo renovados en Cristo Jesús a más. La misma palabra hoy nos renueva, nos amplía, nos ensancha para nosotros vivir más en esa realidad que el Señor ya nos ha dado en Él, en el Señor. Y nos da gracia, nos da fortaleza, nos da poder para que el hombre viejo hoy siga siendo despojado hasta lo más en nuestras vidas. Y lo necesitamos, amados hermanos, lo necesitamos. Hay cosas que traemos de años y que uno dice, pero ¿cuándo es que esto se va a ir? Bueno, que se vaya en este tiempo. Lo arrancamos, lo despojamos y que Cristo Jesús sea el que reine en nuestra vida para gloria del Padre. Que Él sea visto, que Él sea el que resplandezca en nuestros corazones para el conocimiento de Dios. Así que le damos muchas gracias, lo vamos a dejar hasta aquí. Cuando usted pueda, continúe leyendo también esos versos ahí en Colosenses, porque nos habla de esa vida nueva en la cual nosotros queremos mantenernos. Ahí queremos vivir, en la vida nueva, en Cristo Jesús, en Él, en su poder, en su gracia, en la realidad que Él ya ganó para nosotros. Y no solo queremos conocerlo, queremos compartirlo, queremos predicarlo, queremos dárselo a otro. Queremos que cuando vemos quizás hermanos que así como un día estábamos nosotros, que quizás estábamos derribados, caídos, que teníamos luchas fuertes, que no sabíamos cómo salir de esas luchas, y se nos dio la palabra y la palabra nos alumbró y nos fortaleció, así también nosotros predicárselo a otros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Verdaderamente que nosotros te amamos, Señor. Te damos gracias porque lo que tú has hecho para nosotros es tan grande, Señor Jesús. Nosotros queremos entenderlo, comprenderlo, aprenderlo cada día más, que esa realidad llene nuestras vidas, Señor, vivir en esa realidad, que nos des gracias, Señor, esa gracia para esas luchas que tenemos cada uno de nosotros, pero que tú ya las has ganado en la cruz, que nos da, Señor, el poder de poder vencer, de que el pecado nunca más reine ni gobierne ningún área de nuestra vida, ningún área en la vida de ningún creyente. Oh Señor, danos esa gracia, Señor, que los miembros de nuestro cuerpo nosotros los presentemos, Señor Jesús, para glorificarte a ti, Señor, no para servir al pecado, sino para glorificarte a ti. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, que a lo largo de los días que vienen tú nos continúes alumbrando. Señor, alúmbranos más y más en todo lo que tú has hecho por nosotros y para nosotros en tu gloriosa obra en el Calvario y en tu resurrección. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Amén.